De camino al trabajo, el tráfico era lento, pero mi mente daba vueltas más rápido que nunca. Ya lo sabía. Algo dentro de mí gritó que este no era un día cualquiera. Cuando salió de casa por la mañana, el perfume era más fuerte que de costumbre. El maquillaje parecía meticulosamente bien hecho para alguien que supuestamente iba a trabajar. Y luego vino la excusa del atajo. Un atajo que no tenía ningún sentido. Un camino que nunca condujo a la empresa donde trabajaba. Pero hacía tiempo que sospechaba. Pequeños detalles. Las miradas que alguna vez estuvieron llenas de amor ahora eran evasivas. Besos que ya no tenían la misma intensidad. Noches en las que dormía de espaldas, y un celular que nunca lo dejaba sobre la mesa, sino que lo guardaba, siempre con la pantalla hacia abajo. Solo necesitaba pruebas. Solo necesitaba verlo con mis propios ojos. Por eso, cuando ella tomó ese extraño camino, no lo dudé. No toqué la bocina, no aceleré. Simplemente lo seguí, manteniendo una distancia segura. Cada vuelta que daba, cada calle estrecha que tomaba, mi corazón latía más rápido. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero nada podía prepararme para lo que estaba por venir. Porque una cosa es sospechar. Otra muy distinta es ver la verdad desplegarse ante ti, sin lugar a dudas. Su coche se detuvo frente a una casa. No era una casa cualquiera. Era uno de esos lugares discretos y escondidos que parecían diseñados para encuentros que nunca deberían ser descubiertos. Mi aliento se quedó atrapado en mi pecho. ¿Debería salir de allí? ¿Debería fingir que no vi nada? Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Antes de que pudiera racionalizar cualquier pensamiento, vi que se abría la puerta principal. Apareció un hombre. Alto. Seguro de sí mismo. Y ella. Dios mío, se bajó del auto sonriendo. No una sonrisa cualquiera. Una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa que alguna vez fue mía. Le temblaban las manos sobre el volante. Mi corazón latía tanto que podía sentirlo latir en mi garganta. Se abrazaron. Ella se arrojó a sus brazos como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si ese abrazo fuera tu hogar. Como si todo lo que vivimos juntos no fuera más que un recuerdo lejano, un débil eco de un pasado que ya no significaba nada para ella. No hubo ninguna duda. No había miedo de ser visto. Ahí era donde ella quería estar. Fue allí donde se sintió viva. Mis dedos agarraron con fuerza el volante. ¿Debería bajarme del coche? ¿Debería esperar? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fuera solo un compañero de trabajo? ¿Qué pasaría si supiera que me estoy mintiendo a mí mismo? Este no fue un encuentro casual. No fue amistad. Fue intimidad. Fue deseo. Necesitaba actuar. Salí del auto y sentí el aire frío de la mañana golpear mi cara. La distancia entre ellos y yo parecía infinita, pero con cada paso que daba, mi certeza crecía. No fue un sueño. No fue una pesadilla. Era una realidad cruda y dolorosa que se desarrollaba ante mí sin ningún filtro. Entonces los vi de cerca. Vi la forma en que ella lo miraba. La forma en que le sonrió. Vi sus manos sujetando su cintura, como si fuera algo normal. Vi su rostro brillar de felicidad, un brillo que no había visto en mucho tiempo. Y fue ahí que todo dentro de mí se rompió. No me habían visto todavía. Estaban demasiado inmersos el uno en el otro para notar mi presencia. Fue solo cuando me acerqué, cuando mi sombra cubrió parte de la luz del sol, que sus miradas se encontraron. Primero el de ella, un sobresalto, una mezcla de conmoción y culpa. Luego la suya, una expresión de sorpresa que pronto se convirtió en algo cercano a la indiferencia. Como si no tuviera nada que temer. Como si yo fuera solo un obstáculo momentáneo en su camino. El silencio entre los tres era asfixiante. Podría haber gritado. Podría haber estallado en odio, en ira, en promesas de venganza. Pero mi voz salió firme, sin dudarlo. Palabras que destruyeron todo lo que allí existía. Tu aventura oculta termina ahora. Quiero el divorcio de inmediato.
El impacto fue inmediato. Su rostro palideció, sus labios temblaron. Intentó balbucear algo, alguna justificación, alguna débil excusa, pero yo no quise oírla. El hombre a su lado no dijo nada. Tal vez no tenía las palabras, tal vez no le importaba lo suficiente como para hablar. Quizás porque, en ese momento, antes de que se pudiera decir nada más, sucedió algo inesperado. Un giro de los acontecimientos que nunca podría haber predicho. Porque lo que no sabía era que no era el único que estaba allí en hacer un enfrentamiento. Lo que no sabía era que esta historia estaba lejos de terminar. Porque antes de que ella pudiera responder, antes de que cualquiera de nosotros pudiera procesar el momento, una voz rompió el silencio. Una voz llena de furia, proveniente del lado opuesto de la calle. Una mujer. Y ella no estaba allí por casualidad. Entonces aquí es donde te escondes, bastardo. El amante se quedó helado. Su rostro perdió todo color. Y entonces, finalmente, la verdad salió a la luz. No fui el único traicionado ese día. Y eso fue solo el comienzo. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, justificamos ni romantizamos la traición. Por el contrario, nuestras historias de ficción muestran cómo la infidelidad puede destruir vidas, arruinar familias y dejar profundas cicatrices. Cada historia es una advertencia, cada elección tiene consecuencias. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Feliz escucha. La mañana empezó como cualquier otra en casa de Daniel y Emily. El sol entró tímidamente a través de las cortinas del dormitorio, derramando una suave luz sobre las sábanas que aún estaban desordenadas de la noche anterior. El despertador ya había sonado hacía unos minutos, pero nadie parecía dispuesto a interrumpir el cómodo silencio de aquel inicio de día. Emily se dio vuelta lentamente en la cama, con los ojos todavía pesados por el sueño, y encontró a Daniel ya despierto, mirando al techo como si estuviera atrapado en un pensamiento distante. Llevaban más de 10 años juntos, una pareja que construyó una vida basada en la complicidad y el respeto mutuo. O al menos eso creía Daniel. Le gustaba pensar que su matrimonio era sólido, resistente al desgaste del tiempo, aunque en los últimos meses las cosas parecían diferentes, casi imperceptibles, pero presentes de una manera que no podía describir exactamente. Emily suspiró y extendió la mano, tocando ligeramente el brazo de su marido, un gesto automático, pero que ya no tenía la misma intensidad que antes. Daniel cerró los ojos por un momento disfrutando del tacto, pero al abrirlos notó que ella ya se alejaba, levantando las piernas de la cama y yendo directo al baño sin decir una sola palabra. Permaneció allí, inmóvil, escuchando el sonido del agua corriendo en el fregadero y los pequeños movimientos de su esposa al otro lado de la puerta. En los primeros años de matrimonio, las mañanas eran diferentes. Solía acostarse sobre él, jugar con su cabello y abrazarlo durante unos minutos más en la cama antes de levantarse juntos. Ahora todo parecía mecánico. El beso de buenos días fue rápido, los diálogos breves y los silencios prolongados se volvieron más comunes que cualquier conversación significativa. ¿Pero fue eso solo el peso del tiempo? ¿Todas las parejas acabaron volviéndose así después de años juntas? Quería creerlo, pero algo dentro de él le molestaba. Pequeños detalles que aparecieron sin previo aviso y se acumularon en su mente. Su móvil, por ejemplo. Siempre ahí, siempre a su alcance, pero inaccesible para él. Antes, Emily lo dejó sobre la mesa, abierto y sin preocupaciones. Ahora lo sentía como una extensión de su propio cuerpo, protegido por contraseñas que no conocía. Cuando recibió mensajes, rápidamente miró y bajó la pantalla. Al principio intentó ignorarlo. Pero, ¿y si estuviera sucediendo algo que él no quisiera ver? Emily salió del baño ya vestida, con el pelo ligeramente húmedo, y se dirigió al armario sin siquiera intercambiar una mirada con él. Daniel se sentó en el borde de la cama, pasándose las manos por el rostro, tratando de deshacerse de esa sensación incómoda. No quería empezar el día así. Quizás simplemente estaba paranoico. Se levantó, caminó hasta la cocina y comenzó a preparar café, hábito que se volvió suyo con el paso de los años. Siempre apreció los pequeños gestos, como prepararle la taza antes de llegar a la mesa.
Emily apareció poco después, sentándose frente a él y sacando su teléfono celular antes incluso de levantar la taza. Él observó en silencio mientras ella escribía algo rápidamente, sus dedos deslizándose sobre la pantalla con familiaridad. Cuando terminó, dejó el aparato a un lado y finalmente tomó el café. Ella sonrió, pero fue una sonrisa automática y ensayada. Gracias, dijo, soplando el líquido caliente antes de tomar un pequeño sorbo. Daniel le devolvió la sonrisa, tratando de no mostrar que algo dentro de él se sentía fuera de lugar. ¿Dormiste bien?, preguntó, tratando de entablar una conversación sencilla. Ella asintió sin quitar los ojos de la taza. ¿Sí y tú? Respiró hondo y asintió. Emily pareció satisfecha con la breve respuesta y centró su atención en el desayuno. Quería preguntar más, quería sacar algún tema, pero sentía que cualquier intento sería recibido con indiferencia. Al cabo de unos minutos miró el reloj y se levantó. Tengo que irme, tengo una reunión temprano hoy, dijo, recogiendo apresuradamente su bolso. Daniel asintió y la vio caminar rápidamente por la cocina. Saldré un poco más tarde, comentó, solo para ver si ella reaccionaba de alguna manera. Emily hizo una pausa por un momento, ajustándose la correa de su bolso en su hombro. Está bien, respondió, sin cuestionar el motivo. Y eso fue todo. Sin besos de despedida, sin preguntas sobre los planes del día. Solo un silencio que flotó en el aire hasta que la puerta se cerró detrás de ella. Daniel se sentó allí por un rato, mirando el café ahora tibio. Algo dentro de él le decía que había una respuesta a todo este cambio, pero aún no sabía cuál era. Decidió continuar con su día como de costumbre. Se puso a trabajar, saludó a sus compañeros, se sumergió en sus tareas y trató, sin mucho éxito, de sacudirse la inquietud que crecía en su interior. Sin embargo, a lo largo del día, su mente volvió a la expresión de Emily esa mañana. Por los gestos calculados, las sonrisas que parecían falsas. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró la sala vacía. Emily aún no había llegado. Se quitó los zapatos, se aflojó la corbata y fue a la cocina, abrió la nevera para coger una cerveza. Se sentó en el sofá y encendió la televisión, tratando de distraerse, pero su ausencia a la hora habitual solo aumentó su preocupación. Sacó su celular y miró el reloj. Pasó el tiempo y solo después de unas horas se abrió la puerta. Emily entró corriendo y se quitó los zapatos sin mirarlo. «¿Me tomé un tiempo?», preguntó, su voz tenía una ligera tensión. Daniel la miró y notó que ella evitaba mirarlo a los ojos. «Sí, es tarde», respondió él, tratando de evaluar su reacción. Emily forzó una sonrisa y caminó hacia su habitación, dejando caer su bolso en la silla. «Fue un día largo», comentó, como si eso fuera suficiente para justificarlo todo. Daniel la siguió con la mirada, notando cómo ella evitaba cualquier proximidad. Cuando regresó a la sala, se sentó en el sofá junto a él, pero sin estar realmente allí. Sus ojos estaban lejos, su mente en otra parte. «¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, como si acabara de acordarse de hacer esa pregunta. Dudó un momento antes de responder, pero se dio cuenta de que, sin importar lo que dijera, ella en realidad no estaba escuchando. Esa noche, acostado junto a ella, Daniel miró fijamente el techo oscuro y escuchó a Emily respirar a su lado. Quería creer que todo esto era solo una fase. Que de alguna manera las cosas volverían a la normalidad. Pero ¿qué pasaría si no regresaran? ¿Y si esa distancia entre ellos siguiera creciendo, convirtiéndose en un abismo imposible de cruzar? No sabía las respuestas. Pero sentí que algo estaba por suceder. Algo que cambiaría todo. Los días seguían el mismo ritmo inquietante, una rutina de gestos calculados, de ausencias disfrazadas de excusas banales. Daniel trató de ignorar la creciente inquietud dentro de él, esa sensación persistente de que algo andaba mal, que Emily ya no era la mujer que conocía. Cada mañana comenzaba con el mismo silencio, cada noche terminaba con la misma distancia invisible pero palpable, un muro levantado entre ambos sin que él supiera exactamente cuándo había comenzado. Comenzó a observarla más de cerca, notando los detalles que antes se le habían escapado. Su celular siempre estuvo protegido, los mensajes leídos rápidamente y eliminados, constantes retrasos en el trabajo que nunca antes habían sido parte de su rutina.
Las llamadas contestadas en otra habitación, las largas duchas antes de acostarse, como si necesitara borrar rastros de algo que no debía descubrir. Emily ya no lo miraba a los ojos con tanta naturalidad como antes, apartó la mirada demasiado rápido, como si temiera que él pudiera ver algo allí. Daniel se encontró en una angustia que no conocía, una incertidumbre que le carcomía las entrañas. No quería ser el tipo de marido paranoico, no quería ser alguien que sospechaba sin razón, pero todo lo que veía gritaba la misma respuesta en su interior. Las dudas se convirtieron en insomnio, pensamientos acumulados en su mente como piezas de un rompecabezas que aún no podía armar del todo. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Necesitaba saberlo. Necesitaba ver con sus propios ojos, porque seguir en ese estado de incertidumbre lo estaba matando lentamente. Esa mañana, cuando Emily se levantó y dijo que tenía que salir temprano para una reunión importante, Daniel ya sabía qué hacer. Se despidió con un beso frío, esperó a que ella se fuera y, unos minutos después, tomó las llaves del auto y la siguió. Mantuvo una distancia segura, siguiendo cada giro que ella daba, sintiendo que su corazón se aceleraba con cada kilómetro que recorría. El destino final no era su oficina. Él ya sabía que no lo sería, pero todavía sentía una opresión en el pecho cuando vio su auto estacionar frente a una casa desconocida. Era una residencia discreta, un lugar que no destacaba, como si hubiera sido elegido expresamente para pasar desapercibido. Daniel permaneció dentro del auto, observando. Tenía las manos firmes en el volante, el corazón le aceleraba, los ojos fijos en la puerta de entrada. Vio a un hombre salir de la entrada y Emily salió del auto con la misma ligereza con la que alguien va a encontrarse con alguien a quien ama. Su sonrisa era diferente. No fue una sonrisa cortés, no fue una sonrisa de conveniencia. Era el tipo de sonrisa que das cuando estás verdaderamente feliz. El tipo de sonrisa que no le había sido dirigida en mucho tiempo. El dolor llegó rápido y fuerte, como un puñetazo en el estómago. Observó en silencio cómo Emily se acercaba al hombre y le rodeaba el cuerpo con los brazos sin dudarlo. El abrazo duró demasiado para ser casual. Demasiado tiempo para ser inocente. La sangre de Daniel hirvió. Sintió que todo su cuerpo se ponía rígido, sintió que le ardía el pecho, sintió un sabor amargo subir a su garganta. Parpadeó varias veces, como si de alguna manera borrara la escena que tenía ante él, pero no desapareció. Estaba ahí, real, irrefutable. Emily lo estaba engañando. Su esposa, la mujer con la que había compartido años de vida, estaba en brazos de otro hombre, como si todo lo que habían vivido juntos no significara nada. Daniel sintió que sus manos agarraban con fuerza el volante. Quería salir del auto en ese momento, quería gritar, quería atacar a ese hombre y alejarlo. Pero se detuvo. El shock lo mantuvo congelado en su lugar. Entraron juntos a la casa, sin prisas, sin miedo a ser vistos. Como si aquello fuera un encuentro normal, como si no hubiera culpa, como si no se pudiera descubrir nada. Daniel permaneció allí, inmóvil, tratando de procesar la avalancha de emociones que lo azotaba. El dolor llegó en oleadas, mezclado con ira, indignación e incredulidad. Quería no creerlo, quería tener alguna otra explicación, pero no la había. Era exactamente lo que parecía. Su esposa estaba teniendo una aventura. Ella lo estaba engañando y ni siquiera se molestó en ocultarlo adecuadamente. Pasó el tiempo y Daniel no supo cuánto tiempo permaneció allí. Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas e irregulares. Quería actuar, quería hacer algo, pero al mismo tiempo se sentía atado al asiento, como si cualquier movimiento fuera a derrumbar por completo todo lo que quedaba de él. Pero entonces, algo dentro de él despertó. No podía simplemente alejarse como si nada hubiera pasado. No era un hombre que aceptara ser engañado. Su mente trabajaba rápido ahora, empujándolo hacia adelante, haciendo que cada fibra de su cuerpo exigiera una respuesta. Sin dudarlo más, Daniel abrió la puerta del auto y salió. Su corazón latía como un tambor mientras caminaba hacia la entrada de la casa, sus pasos firmes, decididos, llenos de un propósito que ya no podía contener. No sabía exactamente qué diría cuando viera a Emily, pero sabía que necesitaba confrontarla. Sabía que no podía irme sin dejar claro que esta traición no quedaría sin consecuencias. Respiró hondo. Sonó el timbre.
Escuchó pasos al otro lado. Y entonces, la puerta se abrió. Emily apareció sorprendida y su rostro palideció inmediatamente cuando lo vio parado allí. Detrás de ella apareció el hombre, sin ningún signo de culpa, como si la presencia de Daniel allí fuera solo un inconveniente temporal. El silencio que cayó fue asfixiante, lleno de todo lo que no hacía falta decir, porque era demasiado obvio. Daniel no apartó la mirada. Vio el miedo en los ojos de Emily, vio su incertidumbre, vio los engranajes girando en su mente mientras intentaba comprender cómo había sucedido esto. Pero él no le daría tiempo. No habría lugar para excusas ni explicaciones vacías. Habló con una firmeza que no dejaba dudas sobre lo que vendría después. Tu aventura oculta termina ahora. Quiero el divorcio inmediatamente. El impacto de las palabras resonó en el aire. Emily abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. El hombre a su lado no movió un músculo. El momento fue un parteaguas, el momento exacto en el que todo lo que existía entre ellos se hizo añicos. Pero lo que nadie sabía es que esto era solo el comienzo. Porque había algo más que aún no se había revelado. Algo que cambiaría todo de una manera que ninguno de ellos podría haber predicho. El silencio que siguió fue abrumador. Emily permaneció quieta, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos y las palabras ahogadas en la garganta. El hombre a su lado se cruzó de brazos, manteniendo una postura fría, sin mostrar ninguna reacción. Daniel mantuvo la mirada fija, sintiendo la furia palpitar en cada parte de su cuerpo. Ya no había dudas, no había lugar para mentiras ni justificaciones baratas. Lo había visto con sus propios ojos, había sentido la traición que se estaba desarrollando ante él sin que Emily siquiera intentara ocultarla. Pero algo andaba mal. Algo todavía no tenía sentido. La incomodidad en su rostro no era solo culpa o vergüenza. Fue miedo. Un miedo que crecía a cada segundo, que se extendía como un fuego silencioso, consumiendo la confianza que había construido con ese hombre que, hasta hacía unos minutos, parecía ser su refugio seguro. Daniel observó atentamente el intercambio de miradas entre ambos. Emily parpadeaba rápidamente, como si estuviera procesando información que aún no podía absorber por completo. El otro hombre, sin embargo, permaneció inexpresivo, con los ojos en blanco y la boca en una línea tensa. Algo dentro de Daniel se rompió. Sintió que en esa escena había algo más que una simple relación extramatrimonial. Y tenía razón. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, una voz resonó detrás de Daniel, cortando el aire como una espada afilada. Una voz llena de ira, de indignación, de algo aún más profundo que no pudo identificar de inmediato. Se giró instintivamente y vio a una mujer parada allí, con el rostro contraído por la furia y los ojos fijos en el hombre que estaba al lado de Emily. No miró a Daniel ni a Emily. Su objetivo era su amante, el hombre que ahora parecía, por primera vez, verdaderamente incómodo. El silencio se rompió abruptamente cuando la mujer avanzó unos pasos, con los puños cerrados y la respiración descontrolada. Entonces aquí es donde te escondes, bastardo, escupió las palabras con disgusto, como si solo decirlas le disgustara. Emily se congeló, los ojos saltando del rostro del hombre a la mujer que ahora estaba en el ojo de la tormenta. El hombre, a su vez, finalmente mostró una reacción. Dio un paso atrás, con la expresión cerrada y la mandíbula apretada. Pero aún así no dije nada. Daniel, todavía confundido, miró de Emily a la mujer que acababa de llegar, tratando de reconstruir los pedazos que comenzaban a dispersarse ante él. La respuesta llegó rápida, tajante, sin la más mínima delicadeza. Ese hombre, continuó la mujer, señalándolo con un dedo acusador, es mi marido. El impacto de esas palabras golpeó a Emily como un golpe fuerte. El color desapareció de su rostro y abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se abrieron con incredulidad, sus labios temblaron levemente. Ella sacudió la cabeza, como si se negara a creer lo que acababa de oír. Pero la otra mujer no se detuvo. ¿Pensabas que eras la única? ¿Pensabas que eras especial? Eres solo una más en la lista. Su voz ahora temblaba entre la ira y la decepción, entre el odio y el dolor. Él hace esto todo el tiempo. Lo seguí esta vez porque ya sabía que tenía otro. Pero nunca pensé que sería una mujer tan ingenua.
Veneno goteaba de cada sílaba y Emily se estremeció. Daniel observó la escena, sintiendo que algo dentro de él se dividía entre la cruel satisfacción de ver a Emily probar su propia medicina y la amarga compasión de darse cuenta de que, al final, tal vez ella también había sido engañada. La mujer continuó, imperturbable. Me ha engañado antes. Muchas veces. Y siempre promete que parará. Pero no lo hace. Simplemente encuentra a otra mujer lo suficientemente tonta como para creer que es diferente. Ella se rió sin humor y se cruzó de brazos. Y aparentemente, esta vez, fuiste elegido. Emily finalmente reaccionó, sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se aceleró. Eso no puede ser cierto. Estás mintiendo. Pero había desesperación en su voz, una necesidad urgente de negar la verdad que ya la estaba mirando a la cara. El hombre que estaba a su lado, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó escapar un largo y profundo suspiro, como si estuviera cansado del rumbo que estaba tomando la situación. Se pasó la mano por la cara, en gesto de cansancio, y finalmente abrió la boca. Emily, iba a decirte. Pero su voz era inestable. No tenía ninguna convicción. Y ese fue el golpe final. Emily dio un paso atrás, como si fuera a caer. El suelo bajo sus pies parecía haber desaparecido. Sus ojos, que una vez brillaron con seguridad y deseo cuando estaban con él, ahora estaban llenos de horror, de un temor que provenía no solo de lo que le había hecho a Daniel, sino de la revelación de que, para este hombre, ella no significaba nada. Ella era solo otro peón en su juego sucio. Un nombre más en una lista de traiciones. La mujer al lado de Daniel volvió a reír, sarcástica, y luego se volvió hacia él por primera vez. Apuesto a que pensaste que ella era la peor persona en esta historia, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero parece que aquí todos han sido engañados. Daniel no respondió. Se limitó a observar, tratando de procesar la montaña de información que se desplegaba a cada segundo. No sentía pena por Emily. Aún no. Pero sentía algo diferente. Sintió que, en ese momento, su castigo había llegado de manera cruel y directa. Y no tuvo que hacer nada para que eso sucediera. Emily miró a su amante, buscando desesperadamente alguna señal de que todavía había algo entre ellos. Pero él no le sostuvo la mirada. Se dio la vuelta, como si su presencia allí ya fuera una carga demasiado pesada para soportar. Como si su papel en esa escena hubiera terminado. Y en ese momento lo supo. Sabía que lo había perdido todo. Su matrimonio, su marido, su dignidad y ahora, incluso el hombre por el que destruyó a su familia. El silencio volvió a dominar el ambiente, pesado y asfixiante. Emily se volvió hacia Daniel, con los ojos llenos de una silenciosa súplica de perdón, pero él permaneció inexpresivo. Ella no merecía el perdón. Aún no. Quizás nunca. La mujer a su lado se acercó un poco más a su propio marido, mirándolo como si lo odiara con cada fibra de su ser. Veamos cómo te explicas esta vez, dijo, antes de girarse para irse. Pero antes de irse, miró por última vez a Emily. Y tú, espero que hayas aprendido la lección. Emily se desplomó, con los hombros caídos y la mirada en blanco, mientras observaba cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero para Daniel, ese no fue el final. Fue solo el comienzo. Porque ahora sabía que su traición no fue solo un error pasajero. Fue un error que la arruinaría para siempre. Y quería estar allí para ver cada segundo que sucedía. Daniel se quedó quieto, observando cómo la otra mujer se alejaba, arrastrando consigo a su marido infiel. El silencio que permaneció en el aire fue penetrante, como si cada palabra no dicha pesara sobre los hombros de Emily, aplastándola poco a poco. Ella seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si todavía estuviera intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Su respiración era superficial, su pecho subía y bajaba irregularmente y sus manos temblorosas se aferraban a sus costados, como si buscaran algún ancla que evitara que colapsara por completo. Daniel no dijo nada. No era necesario. Ya había dicho todo lo que importaba y el resto estaba claro ante sus propios ojos. El desprecio, la decepción, el fin absoluto de cualquier rastro de amor que alguna vez sintió por ella. Emily intentó decir algo,
Abrió la boca una, dos veces, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se volvieron hacia él, llenos de desesperación, y finalmente logró tartamudear, con la voz quebrada, casi un susurro. Yo no lo sabía. Lo juro, Daniel. Nunca imaginé. Pero él la interrumpió con una mirada gélida, sus labios apretados, su mandíbula apretada. ¿Quieres que sienta pena por ti? Las palabras salieron en voz baja, peligrosamente controladas. Emily parpadeó rápidamente, las lágrimas amenazaban con derramarse. No, yo. Su voz se apagó y cerró los ojos con fuerza, como para sacudirse el peso de la vergüenza, de la humillación que ahora se abalanzaba sobre ella. Solo quería que supieras que yo, nunca quise hacerte daño. Daniel se rió, una risa corta y sin humor, un sonido amargo que resonó en el espacio vacío entre ellos. ¿Nunca quisiste lastimarme? Dio un paso adelante, acercándose a ella, con los ojos fijos en los de ella, obligándola a sostener su mirada. Me mentiste. Me engañaste. Y peor aún, tiraste todo lo que construimos por culpa de un hombre al que ni siquiera le importabas. ¿Y ahora quieres que crea que nunca quisiste hacerme daño? Ella tembló y sus hombros se hundieron un poco, como si sus fuerzas se estuvieran escapando. Sé que me equivoqué, Daniel. Sé que hice algo imperdonable. Pero yo no quería que fuera así. Se cruzó de brazos, su expresión aún dura. ¿Y exactamente cómo querías que fuera? ¿Que yo nunca me enterara? ¿Que siguieras escabulléndote, viviendo dos vidas, mirándome a los ojos todos los días mientras estabas mintiendo sin una pizca de culpa? El dolor en su voz era visible, mezclado con ira, con desprecio, con todo lo que intentaba contener, pero que se desbordaba a pesar de sus esfuerzos. Emily sollozó llevándose las manos a la cara y Daniel sintió un breve momento de satisfacción al verla en ese estado. Pero no duró mucho. Porque, en el fondo, sabía que nada de eso cambiaría lo ya hecho. El viento frío soplaba a su alrededor, un recordatorio de que estaban allí, de pie frente a esa casa que ahora parecía más pequeña, más insignificante, un escenario de mentiras e ilusiones que ya no le pertenecían. Respiró hondo, sintiendo aumentar la presión en su pecho. Podría haber hecho cualquier cosa por ti, Emily. Podría haber luchado por nuestro matrimonio. Pero ni siquiera me diste esa oportunidad. Me dejaste sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Y ahora que todo se ha derrumbado, ¿quieres decirme que lo sientes? Dejó escapar un sollozo más fuerte, el dolor evidente en cada rasgo de su rostro. Me perdí, Daniel. No sé qué me pasó. Él la miró durante un largo momento, sus ojos se oscurecieron con una frialdad que ella nunca había visto antes. Sabes exactamente lo que pasó. Tomaste decisiones. Y ahora vas a vivir con las consecuencias de ellas. Sin decir otra palabra, se dio vuelta y comenzó a alejarse. Emily dio un paso adelante y le tendió la mano, como para impedirle que se fuera. Daniel, por favor escúchame. Pero él no se detuvo. No miró hacia atrás. Cada paso que daba era una liberación, una ruptura de cadenas que ni siquiera sabía que estaban allí, un peso que se quitaba de encima de sus hombros y que había llevado durante demasiado tiempo. Se metió en el coche y cerró la puerta de golpe, arrancando el motor sin dudarlo. Emily todavía estaba allí, de pie en la acera, con las lágrimas fluyendo libremente y sus labios temblando de desesperación. Pero no se permitió sentir nada por ella en ese momento. Lo que quedaba de ellos había muerto allí, en ese momento, frente a esa casa. Y no hubo vuelta atrás. El camino se abrió ante él y condujo sin rumbo durante un rato, dejando que su mente se vaciara y el dolor se calmara de una manera menos asfixiante. No quería volver a casa. Aún no. Todo allí olía a ella, su presencia impregnaba los muebles, las paredes, los recuerdos que ahora no eran más que sombras de lo que alguna vez fue. Se detuvo en un bar pequeño, casi vacío, se sentó en el mostrador y pidió una bebida fuerte. El primer sorbo le quemó la garganta, pero era exactamente lo que necesitaba. Simplemente siente algo diferente. Aléjate, por un momento, del peso aplastante de esa traición. Fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien lo estaba observando. Una mujer sentada a unas cuantas sillas de distancia, con ojos curiosos pero no intrusivos.
Él sostuvo su mirada por un momento, sin saber exactamente lo que sentía. Ella sonrió, una sonrisa ligera, sin pretensiones, solo un gesto de reconocimiento, tal vez una comprensión silenciosa de que él no estaba allí por casualidad. Daniel desvió la mirada, pero por alguna razón sintió que, tal vez, esta era la primera vez en mucho tiempo que veía una sonrisa real. Y eso, por ahora, fue suficiente. Terminó su bebida, pagó la cuenta y se fue, sintiendo que, a pesar de todo, algo dentro de él estaba cambiando. La ira todavía estaba ahí, el dolor aún era agudo, pero ahora había algo más. Una libertad que no sabía que necesitaba. Una certeza de que, por muy mal que hubiera estado todo, él se iba, seguía adelante. ¿Y Emily? Quedaría atrás, atrapada en su propia destrucción, viviendo las consecuencias de sus decisiones. La noche se extendía ante él, abierta, llena de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que tal vez había algo más allá del dolor. Quizás habría un nuevo comienzo. Quizás, solo quizás, esa traición no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Daniel conducía sin rumbo fijo, sintiendo el peso del silencio a su alrededor como una presencia asfixiante. La ciudad pasaba en destellos borrosos a través de las ventanillas del coche, y su mente oscilaba entre el vacío y una avalancha de pensamientos que se negaban a dar respiro. El sabor amargo de la traición todavía estaba en su boca, un sabor que ni siquiera el trago fuerte que había tomado en el bar podía borrar. Todo parecía mezclarse en un torbellino de sensaciones contradictorias: ira, frustración, alivio, tristeza y, sobre todo, esa extraña sensación de que, de alguna manera, todavía no había procesado completamente lo sucedido. Emily ya no era su esposa, al menos no en realidad. El vínculo que una vez los unía se había roto de una manera tan brutal que no quedaba ni un fragmento que pudiera repararse. ¿Y ahora? ¿Qué pasaría después? ¿Cómo continúas después de algo como esto? Estacionaba el auto en cualquier lugar, apagaba el motor y dejaba que el silencio de la noche lo envolviera. Se pasó las manos por la cara, tratando de encontrar una apariencia de calma en medio del caos interno que se estaba extendiendo dentro de él. El matrimonio que había construido con tanto cuidado, los años compartidos, los recuerdos, todo parecía ahora lejano, como si perteneciera a otra vida, a otro hombre que ya no era él. Se preguntó si Emily todavía estaba en esa casa, si todavía estaba en shock, si todavía estaba tratando de comprender cómo su propia vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Pero pensar en ella le repugnaba. Pensar en la mirada de desesperación que ella le dio antes de que él se fuera no despertó compasión en él, solo la comprensión de que ella finalmente sentía el peso de las consecuencias de sus acciones. El problema fue que lo sintió demasiado tarde. Cogió su teléfono celular, dudando un momento antes de abrir la lista de contactos. Su abogado ya había dejado claro que el proceso de divorcio sería rápido y Daniel no quería retrasar nada. Cada segundo que pasaba todavía casado con Emily era un segundo desperdiciado en algo que ya estaba muerto. Escribió un mensaje breve y directo ordenando al abogado que procediera de inmediato. Tan pronto como presionó el botón de enviar, sintió una extraña paz momentánea. Como si ese simple acto le hubiera devuelto parte del control que había perdido. Pero entonces surgió la pregunta inevitable. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? La casa que alguna vez fue su refugio ahora era un campo minado de recuerdos que no quería enfrentar. Podría conseguir un hotel, pero la idea de estar solo en una habitación desconocida no le atraía. Necesitaba un lugar que le recordara que todavía había algo más allá del infierno que estaba viviendo. Se encontró conduciendo de nuevo, sin tener realmente un destino fijo, hasta que, sin darse cuenta, aparcó frente al apartamento de un viejo amigo. Había pocas personas en el mundo a las que consideraba lo suficientemente cercanas como para acercarse a ellos en un momento como este, y Lucas era una de ellas. Sin pensarlo dos veces, salió del auto y tocó el timbre. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió, revelando el rostro sorprendido de su amigo. Lucas se tomó un momento para asimilar su presencia, pero una mirada fue suficiente para comprender que algo andaba muy mal. Daniel no necesitó decir nada, solo dejó escapar un profundo suspiro, y eso fue suficiente para que Lucas se hiciera a un lado, haciéndole espacio para entrar. El apartamento contrastaba marcadamente con la confusión que reinaba en la mente de Daniel. Allí todo estaba organizado,
tranquilo, como si nada en el mundo se hubiera sacudido. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y miró al suelo. Lucas se sentó a su lado, cruzado de brazos, esperando. Sabía que no necesitaba apresurarse, que su amigo hablaría cuando estuviera listo. Y Daniel finalmente habló, cada palabra salió como un peso que necesitaba levantar de su interior. Contó todo, desde sus sospechas hasta el momento exacto en que sorprendió a Emily en el acto. Le habló de la otra mujer, del giro inesperado de los acontecimientos, de la humillación que sintió al darse cuenta de que Emily había sido traicionada por su propio amante. Lo contó todo sin censura, sin intentar suavizar el dolor que aún ardía en su interior. Lucas permaneció en silencio por un rato, absorbiendo cada detalle. Luego, respiró hondo, apoyó las manos en las rodillas y miró a Daniel con una mirada seria. Hiciste lo que tenías que hacer, hombre. No hay nada que pudieras haber hecho de otra manera. La declaración era simple, pero tenía un peso enorme. Daniel asintió lentamente, sintiéndose validado de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero aún así, la inquietud persistió. Podría haberse deshecho de Emily, pero todavía no sabía cómo deshacerse del peso que llevaba dentro de él. La conversación se prolongó un rato más y Lucas, al darse cuenta de que su amigo necesitaba un poco de distracción, le propuso salir a tomar algo a un lugar diferente, lejos de cualquier recuerdo que pudiera arrastrarlo de regreso al caos emocional en el que estaba atrapado. Daniel dudó por un momento, pero terminó accediendo. No quería pasar toda la noche solo, reflexionando sobre cada detalle de lo sucedido. Necesitaba salir, respirar, recordar que el mundo seguía girando, a pesar de todo. El bar era acogedor, no estaba muy ocupado y la música de fondo era lo suficientemente baja como para que pudieran hablar sin tener que gritar. Daniel se sintió un poco más ligero allí, como si estuviera, aunque solo fuera por un breve momento, alejándose del dolor. Tomó un sorbo de su bebida, dejando que el alcohol le calentara el pecho, y se permitió relajarse un poco. Fue entonces cuando notó una presencia familiar al otro lado del mostrador. La misma mujer que lo observó antes, la misma que le dedicó una discreta sonrisa en el otro bar. Ahora, ella estaba allí otra vez, sentada sola, jugueteando distraídamente con el vaso frente a ella. Daniel la miró fijamente por un momento, tratando de entender si esto era solo una coincidencia o si el universo le estaba enviando algún tipo de señal extraña. Lucas notó su mirada y siguió la dirección, arqueando una ceja. ¿Alguien que conoces? Daniel se encogió de hombros, todavía inseguro. No lo creo. Pero nos hemos topado antes. Lucas sonrió de reojo. Tal vez sea una señal. Daniel se rió, por primera vez en mucho tiempo sintiendo algo cercano a la ligereza. Tal vez. Cogió su vaso, tomó otro sorbo y decidió que no necesitaba apresurarse. Por primera vez desde que todo sucedió, sintió que todavía podría haber algo más allá del final. Que, tal vez, solo tal vez, esa historia no terminaría con el destrozado para siempre. Pero también sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Y la verdadera pregunta ahora era, ¿estaría listo para seguir adelante? La noche avanzaba y Daniel sentía que, poco a poco, algo dentro de él empezaba a cambiar. No fue exactamente alivio, sino más bien una extraña aceptación. La traición de Emily, el shock del enfrentamiento, la humillación de descubrir que ella misma había sido engañada, todo seguía ahí, pero ya no pesaba de la misma manera. Todavía no sabía si este era el comienzo de la curación o simplemente el efecto del alcohol mezclado con el cansancio. El bar estaba más tranquilo ahora, algunas personas se marchaban, otras seguían sumidas en sus propias conversaciones, y él permaneció sentado junto a Lucas, observando a la mujer que había visto antes. Parecía relajada, ajena al hecho de que se había cruzado en su camino 2 veces en el mismo día. Pero entonces, en un movimiento casi imperceptible, levantó los ojos y se encontró con los de él. Hubo un momento de vacilación, como si estuviera tratando de decidir si mantener ese contacto o simplemente evitarlo. Pero ella no lo esquivó. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, un gesto simple pero lleno de significado. Daniel se encontró tomando una decisión sin pensar demasiado. Tomó el vaso, tomó un último sorbo de la bebida y, sin mirar a Lucas, se levantó y caminó hacia ella. Mientras se acercaba,
La mujer levantó una ceja y lo evaluó con curiosidad. Dudó por un segundo antes de hablar. Creo que nos hemos visto antes. Su voz era más ronca de lo que esperaba, pero ella se limitó a sonreír levemente, jugando con el borde de su vaso. 2 veces en un día. Parece más que una coincidencia. Su tono era despreocupado, pero había algo en la forma en que lo miraba que dejaba claro que no era del tipo que cree en el azar. Daniel acercó la silla frente a él y se sentó, tratando de ignorar el hecho de que había pasado demasiado tiempo desde que inició una conversación con una mujer que no fuera Emily. Daniel. Se presentó extendiendo la mano. Ella miró su mano por un momento antes de estrecharla, los dedos firmes, la piel cálida. Sofía. Hubo un breve silencio, pero no fue incómodo. Ella lo observó atentamente, como si intentara descifrar algo en él antes de que dijera algo relevante. Daniel se dio cuenta de que no quería entablar una pequeña charla. No quería fingir que esa noche era solo otra noche más. Sabía que algo dentro de él era diferente y, por mucho que intentara evitarlo, necesitaba ser honesto. ¿Fue un día difícil?, admitió, sin entrar en detalles. Sophie no pareció sorprendida. En lugar de preguntar directamente, inclinó la cabeza y dijo, «Puedo verlo en tus ojos». Él sonrió, sin humor. ¿Es tan obvio? Ella se encogió de hombros y tomó un sorbo de su bebida. No todo el mundo lo ve, pero soy bueno en eso. Estás en medio de algo grande, algo que arruinó todo lo que pensabas que estaba bien. Dejó escapar un suspiro y se pasó una mano por la cara. ¿Qué hay de ti? ¿Te pasó algo grande estando aquí sola? Sophie giró pensativamente el vaso sobre la mesa. Digamos que estoy al final de algo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Daniel no preguntó nada más. Sabía que cuando alguien estaba dispuesto a hablar, lo haría a su debido tiempo. Y Sophie pareció entender esto también, porque no presionó para obtener más detalles sobre lo que estaba pasando con él. Se quedaron allí, bebiendo, hablando de todo y de nada al mismo tiempo, y por primera vez ese día, sintió que podía respirar. Cuando finalmente se dio cuenta de la hora, ya era pasada la medianoche. Lucas, que parecía complacido de verlo interactuar con alguien sin llevar esa expresión de puro cansancio, simplemente saludó desde lejos, levantándose para pagar la cuenta. ¿Tienes algún lugar a donde ir?, preguntó Sophie, cuando lo notó mirando distraídamente su reloj. Daniel se rió levemente, sin responder de inmediato. Técnicamente, sí. Pero no sé si quiero irme a casa ahora mismo. Ella asintió, comprendiendo. Sé cómo es. Cogió su bolso y colocó una nota sobre la mesa antes de levantarse. Si quieres seguir conversando, a pocas calles de distancia hay una cafetería abierta a las 24 horas. El café no es el mejor del mundo, pero es suficiente para lo que cuesta. Daniel dudó, solo por un momento, antes de darse cuenta de que no quería que la noche terminara allí. Él también se levantó y se guardó la cartera en el bolsillo. Creo que un café es una buena idea. El restaurante era uno de esos lugares que parecían existir en un universo aparte, donde el tiempo pasaba de otra manera y la gente que entraba siempre parecía buscar refugio de algo. El olor a café fuerte y panqueques quemados llenaba el aire, y las pocas personas allí parecían tan fuera de lugar como él se sentía. Sophie eligió una mesa cerca de la ventana y Daniel se sentó frente a ella, observando cómo jugueteaba con el fino anillo que llevaba en el dedo, dándole vueltas una y otra vez. ¿Es un hábito o tiene un significado?, preguntó, señalando el anillo. Sophie miró la pieza de plata, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. Significa que me tomó demasiado tiempo salir de algo que ya había terminado. No necesitaba más explicaciones. Sophie también estaba lidiando con sus propias batallas y, de alguna manera, eso hizo que la conversación entre ellas fluyera con una naturalidad inesperada. Habló de una relación que se fue deteriorando hasta volverse insostenible, de cómo intentó convencerse de que podía arreglar algo que ya estaba en ruinas. A veces nos aferramos tanto a algo que pensamos que aún vale la pena, pero cuando finalmente lo dejamos ir, nos damos cuenta de que nos estábamos aferrando a un fantasma. Daniel asintió, entendiendo el sentimiento mejor de lo que le hubiera gustado. Y cuando nos damos cuenta, hemos perdido tanto tiempo que parece que es demasiado tarde para empezar de nuevo.
Sophie dejó escapar un suspiro y removió el café sin llegar a beberlo. Pero nunca es demasiado tarde. Se quedó en silencio un rato, pensando en el peso de esa frase. Nunca es demasiado tarde. ¿Era verdad? ¿Podría todavía empezar de nuevo, a pesar de todo lo que había pasado? ¿Se convertiría, en algún momento, la traición de Emily en un detalle distante, algo que ya no lo definía? Él no lo sabía. Pero por primera vez sintió que tal vez fuera posible. La conversación continuó hasta que el cielo empezó a cambiar de color, anunciando el amanecer. Daniel se sorprendió al darse cuenta del tiempo que había pasado, y más aún al notar que ya no sentía el mismo peso que antes. Sophie lo miró con una leve sonrisa. Fue un placer conocerte, Daniel. Incluso en las extrañas circunstancias en las que esto sucedió. Él le devolvió la sonrisa, sintiendo algo genuino allí. Fue un placer. Cuando se despidieron, sintió que, por primera vez desde todo lo sucedido, algo dentro de él se movía. Todavía no sabía a dónde lo llevaría, pero una cosa era segura, ya no estaba atrapado en el pasado. Había algo por delante. Algo nuevo. Algo que, quizás, valdría la pena descubrir. El tiempo pasó y, con él, las heridas que parecían imposibles de sanar empezaron a cerrarse. Daniel se distanció por completo de Emily, ignorando cada intento que ella hacía para revertir lo irreversible. Los mensajes que envió quedaron sin respuesta, las llamadas ignoradas y cualquier rastro de la vida que compartían se borró con cada documento firmado en el proceso de divorcio. No quería oír excusas, no quería oír hablar de arrepentimientos, de confusión, de errores que, al final, no eran errores en absoluto sino elecciones deliberadas. Emily lo intentó todo, desde palabras desesperadas hasta silencios calculados, esperando que de alguna manera él se acercara a ella. Pero Daniel nunca miró hacia atrás. Su traición no fue solo un acto aislado, fue la destrucción total de algo que él nunca podría reconstruir. Y en el fondo, tal vez ella lo supo desde el principio. El divorcio fue más rápido de lo que Emily esperaba, y cuando se dio cuenta de que, de hecho, estaba sola, la realidad la golpeó más fuerte de lo que la traición misma revelaba. El hombre por el que había arriesgado todo desapareció de su vida sin siquiera una última mirada, sin una disculpa, sin ningún reconocimiento de que ella significaba algo para él. La otra mujer, su esposa, se propuso exponer todo públicamente, haciendo que la vida de Emily fuera un infierno en los círculos sociales, en el trabajo y donde quiera que fuera. Se convirtió en objeto de conversaciones susurradas en los pasillos, la mujer que se dejó engañar por su propio amante, que destruyó su hogar solo para descubrir que ella nunca fue especial. La soledad se la tragó de una manera que no esperaba, porque a diferencia de Daniel, que todavía conservaba su dignidad, a ella no le quedaba nada. Él la dejó en el pasado, y el pasado era lo único que le quedaba por revivir. La vergüenza era abrumadora y trató de seguir adelante, de reconstruir lo que había destruido, pero todo pareció desmoronarse incluso antes de comenzar. La culpa la carcomía por dentro y comenzó a evitar lugares donde pudiera ver caras familiares. La despidieron de su trabajo poco después, ya que su reputación empañada se convirtió en una molestia para la empresa. Trató de buscar el apoyo de sus amigos, pero se dio cuenta de que la traición enajenó no solo a Daniel, sino a todos los que lo rodeaban. El vacío se volvió insoportable. Intentó durante mucho tiempo encontrar a alguien a quien culpar además de ella misma, pero al final no encontró a nadie. Solo las decisiones equivocadas la llevaron hasta allí. Mientras Emily bajaba por la pendiente de su propia perdición, Daniel caminaba por un camino completamente diferente. Finalmente se permitió vivir sin cargar con el peso del pasado. Las noches de insomnio recordando lo sucedido quedaron atrás y la vida empezó a tener un nuevo sentido. Sophie se convirtió en una presencia constante, alguien que apareció en un momento en el que todo parecía incierto, pero que, de alguna manera, le hizo ver que aún había mucho más por vivir. La conexión entre ambos creció de forma natural, sin prisas, sin urgencia, solo la ligereza de quien entiende lo que es empezar de nuevo después de haber sido roto. Ella no era un reemplazo, no era un escape, y tal vez fue exactamente por eso que las cosas empezaron a tener sentido. Descubrió que el amor no se limitaba a promesas incumplidas y que era posible reconstruir algo desde cero sin que los fantasmas del pasado interfirieran. Las noches solitarias fueron reemplazadas por conversaciones que fluyeron hasta el amanecer,
por risas que no sabía que aún era capaz de soltar. Sophie tenía una manera ligera de ver el mundo, pero no era ingenua. Ella sabía que él necesitaba tiempo y se lo dio. Sabía que ella también tenía cicatrices y nunca presionó. Y así, sin darse cuenta, pasaron a formar parte de la vida del otro de una manera que ninguno de los dos esperaba. Fue un proceso lento pero genuino, y cuando Daniel se dio cuenta, ya no se vio cargando las cadenas del pasado. La traición de Emily ya no era el centro de su historia. Ya no era un hombre traicionado, sino un hombre libre. Y a medida que avanzaba, Emily se hundió más y más. Un día, intentó llamarlo de nuevo, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. Pero esta vez el número ya no existía. La línea había sido cortada, al igual que cualquier esperanza que ella todavía albergara de que él la perdonaría algún día. Y fue en ese momento que comprendió, con la dolorosa claridad de quien lo ha perdido todo, Daniel no solo se había ido, la había borrado de su vida. Ella ya no existía para él. Y en ese momento supe que ese era el castigo más grande que podía recibir. Cada uno siguió su destino. Daniel encontró un nuevo comienzo, mientras Emily estaba atrapada en un pasado que nunca podría cambiar. La vida le pasó factura a cada persona por sus elecciones y, al final, su mayor castigo no fue perder su matrimonio, sino perderse a sí misma. Él, en cambio, no solo sobrevivió, sino que renació. Y esa, al final, fue la verdadera venganza. Ahora quiero saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué te pareció el giro? ¿Crees que Emily merecía lo que le pasó? Deja tu comentario abajo, quiero saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, la traición nunca conduce a un final feliz. Hasta la próxima.